Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future. En este episodio vamos a sumergirnos en una época y un lugar que por su importancia nos obliga a volver a él una y otra vez. Es la Alemania de principios del siglo XX, un periodo en el que el país germano experimenta una rápida industrialización y se convierte en una de las principales potencias industriales de Europa. Y es precisamente por eso por lo que suceden tantas cosas y tan interesantes en esta época, porque las necesidades derivadas de este desarrollo propiciaron que en cosa de un par de generaciones tengamos a las figuras que modelaron lo que hoy entendemos como diseño gráfico, diseño industrial o arquitectura. Son esas personas que se esforzaron por entender qué tiene que ver la ingeniería con el humanismo, la belleza con la función o el arte con la industria. En este episodio lo vamos a hacer de la mano de Peter Behrens, el creador de la que probablemente sea la primera identidad corporativa de la historia, la persona que supo ver que las marcas debían contar una misma historia en todas sus vertientes, en todas sus facetas, desde su logotipo, el diseño de sus carteles, su diseño gráfico, en los catálogos, en sus productos y, por qué no, en los edificios, las fábricas que cobraron un papel tan relevante en este periodo de la historia. Es, sin duda alguna, un maestro de maestros, fue el que acuñó la frase de menos es más, aunque en ocasiones se le ha atribuido erróneamente a Mies van der Rohe, que por cierto, tanto Van der Rohe como Walter Gropius o Le Corbusier, de los que ya hemos hablado en este podcast, trabajaron bajo su tutela, trabajaron en su estudio, y que, como ya sabemos, son personajes que han dejado una huella indeleble en la historia del diseño y la arquitectura principalmente. Por eso, hoy, en Brands for Future, nos adentramos en la vida de Peter Behrens. Antes de empezar con este episodio, me gustaría recordar que este podcast está patrocinado por Crater, una agencia que ayuda a las empresas a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y, sobre todo, a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca, sus productos digitales y su comunicación. Puedes encontrarnos en somoscrater.es. Esta historia comienza en la ciudad alemana de Hamburgo, en la que en el año 1868, el 14 de abril concretamente, nace el joven Peter Behrens. En una familia acomodada, en una familia que podríamos decir de clase media alta. Su padre era un hombre de negocios con cierto éxito y que proporcionó a su familia una estabilidad económica que, les permitió recibir una buena educación. Podemos decir que Peter tuvo oportunidades. Su madre muere cuando Peter tenía solo 7 años y esto le deja una profunda marca tanto en su vida familiar como en la forma en la que se desarrollaría su personalidad. En 1886, este joven Peter se incorpora a la Escuela de Artes Aplicadas de Hamburgo y posteriormente pasó a estudiar en las academias de Bellas Artes tanto de Karlsruhe como de Düsseldorf. Allí es donde se desarrolla como artista, es donde adquiere una base sólida en las técnicas tradicionales de pintura y de dibujo. Durante este siglo, el siglo XIX, finales del siglo XIX, Alemania estaba ya completamente sumergida en la revolución industrial y había experimentado un gran crecimiento tanto económico como industrial. Este cambio, tuvo consecuencias y creó también nuevas necesidades, como por ejemplo nuevos enfoques que debían tener el diseño, la arquitectura o la producción industrial de la época, la producción de bienes. Aunque en un primer momento Peter se vio influenciado por el movimiento Arts and Crafts, que acababa de surgir en Inglaterra,
como reacción a esta mecanización y a esta estandarización en el diseño de productos industriales. Y es que este movimiento defiende que el trabajo artesanal y la calidad estética en los productos hechos a mano pues es superior a los productos que están hechos en serie. Y aunque Behrens pudo sentir afinidad por alguna de estas ideas, alguna de las ideas de este movimiento, pronto se decantó por una postura mucho más favorable hacia la industrialización. En 1890, Behrens se traslada a Múnich, donde se unió a los círculos artísticos de la ciudad, y allí es donde conoce a Elisabeth Kramer, con quien se casó en 1893. Lili, que así es como la llamaban, era una joven proveniente de una familia de intelectuales que también tenía inclinaciones artísticas y con la que Peter compartía intereses culturales y artísticos. En sus primeros años en Múnich, el polifacético Peter empieza a hacer sus primeros pinitos como diseñador gráfico, como pintor e incluso como fotógrafo. En esta época estuvo muy vinculado a la Jugendstil, la versión alemana de lo que conocemos como Art Nouveau. Este movimiento, que también busca romper con el estilo clásico, el estilo historicista de la arquitectura, por ejemplo, que había predominado durante todo el siglo XIX. Ellos proponían unas nuevas formas, mucho más orgánicas, un diseño inspirado en la naturaleza, que se aplicó tanto en pintura como en arquitectura. Su obra más importante de esta época fue El Beso, una xilografía que representa perfectamente los cánones y el estilo del Art Nouveau, y que por cierto se encuentra en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Como vemos, Behrens estuvo conectado con los círculos artísticos y culturales de Múnich, pero también fue miembro de la Secesión de Múnich, una asociación de artistas modernistas que querían romper de nuevo con el arte tradicional y sobre todo el estilo académico de la época para fomentar nuevos estilos de expresión. El gran duque Ernesto Luis de Hesse había iniciado hacía poco un proyecto para impulsar la industria y la economía de su tierra, y para ello comenzó a invitar artistas reconocidos de la época. A este proyecto lo llamaron la Colonia de Artistas de Darmstadt, que era una ciudad al suroeste de Frankfurt, donde esperaba que la combinación entre artistas y comerciantes pudiera otorgar a la comarca una notoriedad y el impulso creativo que estas figuras pudieran aportar a esta zona de Alemania. En 1901, 2 años después de la fundación de esta colonia, Peter Behrens fue invitado a unirse y el matrimonio se trasladó inmediatamente. Este fue un momento crucial en su formación, ya que fue el inicio de una carrera que cada vez estaría más enfocada hacia la arquitectura. Como parte del proyecto de instalación en esta colonia, de pertenencia a esta colonia, Behrens construyó su propia casa en esos años, entre el año 1901 y 1902, y a la que llamó, como no podía ser de otra manera, la Casa Behrens. Esta casa no solo fue su residencia, sino que también sirvió como un manifiesto de su enfoque, al que él mismo llamó el diseño integral, donde cada detalle, desde los muebles hasta los elementos arquitectónicos más simples, pasando por el propio diseño de la vivienda, fue creado por él. Este periodo en Darmstadt representó un punto de inflexión en su carrera, donde empezó a adoptar un enfoque mucho más racional, con mayor peso en el funcionalismo, y donde lo artístico y lo decorativo de la época más Art Nouveau iba quedando en segundo plano, dando, por así decirlo, los primeros pasos para lo que sería su papel como impulsor del modernismo. Poco después fue el director de la Escuela de Artes Aplicadas de Düsseldorf, donde comenzó a consolidar la idea de que el arte e industria, dos conceptos que a priori estaban alejados, aunque en este podcast estamos hablando de ellos recurrentemente, pero que en la época no era tan obvio, debían entenderse, tanto el arte como la industria, porque este entendimiento iba a provocar una mejora en la calidad de los productos que se fabricaban,
pero sobre todo para resolver mejor las necesidades de las personas que consumen estos productos. Digamos que el equilibrio entre lo que puede aportar la industria, como por ejemplo el abaratamiento de los costes por la producción en serie, pero sumado con los beneficios que le puede otorgar el arte o lo que podríamos decir la estética, iba a hacer que la calidad de todos estos productos fuera mayor. Y estas las ideas que fue consolidando durante toda su etapa anterior y que aquí lo tangibilizó como docente. En 1907, Behrens cofunda la Deutscher Werbung, una asociación de artistas, es la tercera asociación de artistas que citamos, en la que también había arquitectos, diseñadores y empresarios, y que tenía el mismo objetivo de los que estamos hablando todo el rato: mejorar la calidad del diseño desde la unión de arte y industria, de nuevo para mejorar todos estos productos. La Werbung fue un importante precursor del movimiento Bauhaus y de hecho para las personas que hayan escuchado el doble episodio que tenemos hablando sobre la Bauhaus, les sonará ya esta dualidad entre función y forma. Y Behrens fue uno de los que desempeñó un papel clave en el desarrollo de las ideas que posteriormente se convertirían en la Bauhaus. Poco después, Behrens fue contratado por Emil Rathenau, el fundador de la compañía AEG, la Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, que para que nos entendamos significa Compañía General de Electricidad. Pero antes de que nos metamos de lleno en lo que Peter Behrens hizo en esta compañía, vamos a poner un poco de contexto sobre la propia marca AEG y sobre la figura de Emil Rathenau. En 1881, 26 años antes de la llegada de Peter Behrens a esta compañía, Emil Rathenau asistió a la Exposición Internacional de Electricidad de París, donde pudo ver por primera vez la bombilla que Thomas Alva Edison había inventado apenas 2 años antes. En ese momento, Emil reconoce el potencial de esta tecnología y se dispone a comprar las patentes que Edison había diseñado para poder dedicarse de lleno a fabricar este tipo de productos. Es en ese momento en el que funda AEG y de hecho se asocia con Werner von Siemens, con quien decidió repartirse el mercado de esta tecnología con el que Siemens produciría generadores, mientras que Rathenau se dedicaría a construir centrales eléctricas y a tender cables para distribuir la electricidad por todas partes. De hecho, consiguiendo un acuerdo con la ciudad de Berlín en la que les permitirían implantar esta infraestructura que era necesaria para comenzar a iluminar las ciudades y que gracias a que le dejaran desplegar toda esta infraestructura, la ciudad de Berlín se quedaría con el 10% de la facturación. Y dicen que este es el primer ejemplo de la asociación público-privada en Alemania. Volvemos entonces a Peter Behrens, quien se incorpora a AEG en el año 1907. Para este momento la compañía se había convertido en la empresa comercial más grande del mundo y era una compañía clave en la industrialización de Alemania. Se dedicaba, pues como hemos dicho, a la fabricación de productos eléctricos, pero para este momento ya pues se estaban desarrollando generadores, motores, lámparas, electrodomésticos y equipos de telecomunicaciones. Emil Rathenau tenía el sueño de mejorar la imagen de la empresa y quería pues contribuir a unificar una estética que todos sus productos, sus edificios, en general todos los impactos que tenía la marca tuvieran una coherencia, y vio a Behrens la persona indicada para hacerlo. En esta compañía, en AEG, Behrens implantó su idea del diseño integral, que previamente había aplicado, como por ejemplo en la casa Behrens, pero esta vez en el mundo de la empresa. Él creía que todo lo que se diseñaba debía tener un sentido y una consistencia. Y de hecho creó una identidad corporativa, en lo que él llama una identidad corporativa cohesiva,
como hemos dicho, es el primer ejemplo documentado de diseño de marca a nivel global, que hasta el momento las empresas no solían tener una estética unificada que abarcase desde los productos hasta la arquitectura o en cualquier soporte. Behrens supo inculcar esta idea de que todos los aspectos de una empresa debían seguir un lenguaje común de diseño y que eso fortalecería la identidad visual de la compañía y le traería muchos beneficios, tanto a nivel reputacional como a nivel identitario. Y esto hoy día nos puede parecer obvio, pero para el momento pues fue una cosa completamente innovadora. Este concepto de diseño integral abarcó muchos componentes claves de la compañía. Su logotipo y el diseño de la marca, en el que Behrens diseñó varias versiones del logotipo de AEG. En primer lugar, un símbolo geométrico que representaba la precisión y la modernidad industrial de la Alemania de esta época, y más tarde fue simplificando el logo hacia una versión más limpia y más sencilla. Un logo que ha llegado hasta nuestros tiempos después de más de 100 años y que sigue funcionando a la perfección. Además del logotipo, Behrens también trabajó en la tipografía y en los elementos visuales de la empresa, asegurándose personalmente de que todos los documentos, catálogos, manuales o anuncios compartieran una misma identidad visual. En cuanto a diseño de productos, Behrens también diseñó muchos de sus productos industriales como lámparas, ventiladores y hervidores eléctricos. Fue muy innovador, y no solo en términos de apariencias, sino también a través del diseño del propio producto, enfocado a la usabilidad y a la funcionalidad. Introdujo un enfoque más racional en el diseño de productos. En lugar de decoraciones superficiales sobre productos previamente diseñados, sus productos estaban ya planificados desde el principio, eran simples pero prácticos y que tenían un sentido estético, no solamente eran funcionales. De hecho, destacaban por su elegancia para lo que venía siendo el diseño de esta época. Behrens fue un gran pionero en un estilo que valoraba la economía de los materiales, la eficiencia en la fabricación, a la vez que mantenía un gusto estético. Y es una visión que prácticamente es como se trabaja hoy y es que influenció el diseño industrial que vendría después. Un ejemplo que ilustra perfectamente estas ideas es su diseño de la lámpara de arco, un producto que combinaba una estructura geométrica con la innovación tecnológica en iluminación eléctrica de la época. Pero quizás su logro más notable en AEG fue en el campo de la arquitectura industrial, y es probablemente de lo que más se le recuerda, sobre todo cuando diseñó la Turbinenhalle, la sala de turbinas, entre 1908 y 1909 en Berlín. Y es que es una de las primeras fábricas diseñadas con una estética arquitectónica que transmitía la modernidad y el poder de la tecnología industrial de esta época, diferenciándose pues de las columnas romanas, de los frisos, de la arquitectura historicista. El edificio de la Turbinenhalle es uno de los primeros ejemplos de arquitectura moderna funcionalista tal y como la conocemos. Se considera una auténtica obra maestra del diseño industrial y pues alberga una estructura diseñada para alojar dentro de ella turbinas de gran tamaño para la generación de energía. Y fue diseñada con líneas muy simples, con una estructura de acero y vidrio que expresaba claramente su función, era como una especie de hangar, y en la que Behrens mostró que los edificios también podían servir como fábricas, pero que no tenían por qué ser simplemente un espacio utilitario y aburrido, sino que también podían ser símbolos de poder industrial o de estética moderna. La sala de turbinas de la que estamos hablando anticipaba la estética funcionalista y minimalista que dominaría la arquitectura durante el próximo siglo XX. Este diseño no solo influyó en la arquitectura industrial, sino también en la arquitectura modernista en general. De hecho, es un precedente de las corrientes que más tarde se desarrollarían en la Bauhaus o en el estilo internacional. Durante su tiempo en AEG,
Behrens también tuvo una gran influencia sobre una nueva generación de arquitectos y diseñadores que trabajaron en su oficina. Como hemos hablado en la introducción, entre 1908 y 1910, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier trabajaron como asistentes en su estudio, aprendiendo desde su concepto del diseño integral como de su habilidad para unir arte, industria, funcionalidad, etc. De hecho, Walter Gropius fue el primer director de la Bauhaus y Mies van der Rohe el último director de la Bauhaus. O sea que de 3 alumnos que hemos citado, 2 han sido personas clave en esta escuela tan importante. En cuanto a su vida personal, aunque Behrens y Lilly compartieron muchos aspectos de su vida creativa durante todo este periodo, su matrimonio no fue fácil. Con el tiempo su relación se fue deteriorando debido sobre todo a las largas ausencias de Behrens por cuestiones profesionales, pero también tenían diferencias personales. Tuvieron 4 hijos juntos, pero su relación terminó en divorcio en el año 1913. En 1914, Behrens dejó de trabajar para AEG, tras haber dejado una huella indeleble tanto en la empresa como en el diseño industrial alemán de la época, y su salida se debió en gran parte a la Primera Guerra Mundial y al creciente interés de Behrens por otros proyectos arquitectónicos más grandes y más internacionales, más proyectados al resto del mundo. A pesar de su partida, su legado en AEG permaneció. La empresa continuó utilizando los principios que Behrens había establecido en cuanto a la coherencia del diseño. Muchos de los elementos visuales y arquitectónicos que introdujo se convirtieron en parte de la identidad de AEG durante décadas. De hecho, como decimos antes, el logotipo sigue vigente y seguro que muchos de nosotros lo tendremos por casa en forma de electrodomésticos o en algún otro aparato. Durante las siguientes décadas, Behrens se mantuvo activo en la enseñanza y en la práctica arquitectónica. Se dedicó a proyectos arquitectónicos en toda Europa, incluyendo trabajos en Austria y en los Países Bajos. Fue profesor en la Academia de Bellas Artes de Viena, donde también tuvo un rol influyente en la formación de nuevos arquitectos. Y en cuanto a relaciones personales, tras el divorcio no se sabe demasiado sobre si tuvo relaciones sentimentales formales posteriores, y parece que no, que gran parte de su vida se centró en su trabajo y en sus colaboraciones profesionales. Y aunque su vida personal no fue tan prolífica o pública como su carrera, su carácter parecía estar bastante definido por una intensa dedicación al trabajo. Durante los años 20 y 30, su estilo arquitectónico evolucionó hacia un enfoque más clasicista y más monumental, lo que fue un cambio notable con respecto a su etapa más funcionalista de los inicios, pero que sin embargo nunca abandonó su interés por el diseño industrial y continuó realizando proyectos hasta bien entrada la década de los años 30. A lo largo de su vida, Peter Behrens fue visto como un hombre que combinaba tanto rigor intelectual como creatividad. Era conocido por su perfeccionismo, lo que le llevó a considerar cada detalle en sus proyectos, desde los materiales hasta el entorno en el que serían utilizados, una persona muy detallista, y al mismo tiempo supo rodearse de personas influyentes y brillantes, lo que habla de su capacidad para inspirar y formar relaciones personales significativas dentro de todo este mundo artístico. Y aunque su vida personal no siempre fue estable, su dedicación al arte y a la arquitectura nunca flaqueó. A Peter Behrens le debemos su capacidad para fusionar arte, tecnología e industria, sobre todo a través de una sola visión basada en la coherencia y en la consistencia. Su influencia y su enfoque multidisciplinario siguen siendo relevantes en el mundo actual, y no solo fue un pionero en su tiempo, sino que también ayudó a formar algunos de los más grandes arquitectos del siglo XX, lo que asegura su lugar como una de las figuras más influyentes en la historia del diseño y de la arquitectura.